Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia de Málaga TV, este espacio, ya saben, con el que cada lunes inauguramos nuestra programación en directo, aunque ya la pasada semana arrancamos la nueva temporada. Yo por mi parte quiero darles a todos ustedes la bienvenida. El pasado lunes tuvieron la oportunidad, el placer de ver a mi compañero Diego Banderas, pero ya esta semana vuelvo yo a estar al mando de esta tertulia tras las vacaciones. Por lo tanto, por mi parte, comenzamos nueva temporada y, como no puede ser de otra manera, con la alegría de contar con los colaboradores habituales. Antonio González, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Hola, buenas tardes, David, encantado de estar aquí una temporada más con vosotros, con Rosa, con Antonio, contigo, con los telespectadores de PTV en la tertulia de Málaga TV. Rosa Galindo también nos acompaña. Rosa, bienvenida, muy buenas tardes. Pues buenas tardes a todas y todos, y igualmente muy contenta de seguir compartiendo este rato de tertulia con los compañeros en este medio local que nos encanta, así que vamos a continuar otro ratito más. Un placer contar con Rosa y un placer también, por supuesto, con Antonio Videra. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de volver a veros y de estar con los telespectadores para compartir un rato agradable. Pues bueno, como tenemos muchos temas por delante, vamos a comenzar ya a hablar uno de ellos. Decía yo que inauguramos este nuevo curso, aquí este nuevo curso, pero también, por supuesto, en el Ayuntamiento, en lo que respecta a actualidad municipal, porque ya el próximo año, el próximo mes de mayo, queda pues menos de un año, como les digo, pues será un acontecimiento importante en el Ayuntamiento, porque habrá elecciones municipales. Los grupos políticos ya son conscientes de ello, ya están calentando motores y bueno, queremos hablar con vosotros, pues evaluar cómo veis el arranque de este nuevo curso político, cómo veis la situación actual del Ayuntamiento. Es pronto quizá, ¿no?, pues para vaticinar lo que pueda o lo que no pueda pasar, porque tienen todavía que suceder muchas cosas, pero ya que estamos en este primer programa, por mi parte, de la temporada y que ha arrancado el curso político, y es un curso, como digo, significativo e importante, lo que a la actualidad municipal se refiere, pues quiero una valoración por vuestra parte de cómo lo veis. Antonio, comenzamos por ti. Pues sí, estamos prácticamente ya en precampaña electoral. Tenemos los comicios municipales en el 2023, antes del verano, y la batalla por Málaga se presenta apasionante. Desde el año 2000 lleva gobernando la corporación municipal Paco de la Torre, 27 años también de gobierno del Partido Popular. Es cierto de que siempre antes de los comicios municipales se teatraliza esa situación. Rosa Francia, la mujer del alcalde, le suplica, le implora que no se presente a los comicios municipales. Él parece que va a acceder, pero finalmente, por un ejercicio de responsabilidad y por la ciudad de Málaga, acaba siendo el cabeza de cartel del Partido Popular. Cuando el Partido Popular ya tiene incluso sustituto para Paco de la Torre, se pensaba en Urbano, el alcalde de Estepona. Otros partidos de derecha, como Ciudadanos, seguramente presentará a Noelia Losada, concejala que está en el equipo de gobierno de la Torre, y Vox es una incógnita si volverán a presentar al candidato que ya encabezó la lista de la formación verde, José Enrique Lara, ¿no? Con respecto a la izquierda, hay movimientos porque se ha presentado a la izquierda del PSOE una hoja de ruta para intentar confluir en una única candidatura de cara a las elecciones del año que viene, de mayo del 2023. Paqui Macías por Podemos y Reme Ramos por Izquierda Unida han presentado en sendas comparecencias que prácticamente fueron simultáneas en el tiempo, dando el pistoletazo de salida de esta situación de precampaña. En concreto, Macías de Podemos anhela una Málaga verde, igualitaria, justa, feminista, que pretende acabar con esas políticas del PSOE en la ciudad, del PP en la ciudad, que solo han beneficiado a unos pocos. Ella ha iniciado una ronda de contactos, la formación morada, una ronda de contactos con asociaciones vecinales, también con otras organizaciones políticas y sociales, precisamente buscando esa confluencia en unas primarias que pretenden que sea conjuntas y abierta. Por su parte, Reme Ramos también quiere confluir en una única candidatura siempre que se comparta esa visión de Málaga, aunque ella se ha quejado de la situación que viven los barrios de nuestra ciudad, que están muy sucios, y de los alquileres muy caros.
El otro aspirante a la alcaldía del PSOE va a ser Dani Pérez por la formación socialista. Precisamente el Partido Socialista inicia sus primarias a partir del 19 de septiembre. Pérez ha manifestado que dentro de 260 días se producirá un cambio político en la ciudad de Málaga, que en el año 2019 se quedaron cerca, porque Dani Pérez podría haber conseguido 15 apoyos en la corporación local frente a los 16 que apoyaron la candidatura en la votación de Paco de la Torre como alcalde de la capital de la Costa del Sol. Dani Pérez ha hecho especial énfasis en la crisis habitacional que se vive en la ciudad de Málaga. Un dato importante: 5.000 personas de una franja de edad entre los 15 y los 40 años se han dado de baja en el padrón de Málaga y se han inscrito en localidades limítrofes. Esto es debido al precio tan elevado que tienen los alquileres. Él ha prometido 10.000 viviendas de protección oficial si llega a ser alcalde, porque en nuestra ciudad hay más de 23.000 personas que están demandando una vivienda. También se queja de que los barrios están muy abandonados y que Málaga ha crecido a 2 velocidades. Por un lado tenemos los megaproyectos que ha potenciado el Partido Popular, ¿no?, con grandes urbanizaciones, torres, y frente a ese proyecto de Málaga tenemos los barrios que están muy olvidados por parte del regidor de la capital costasoleña. Él sí ha destacado igualmente que Málaga ha recibido el impulso de los medios de comunicación gracias a gobiernos socialistas. Ha citado el AVE, ha citado el aeropuerto, ha citado la estación marítima. Él, en definitiva, también apuesta por proyectos como un gran parque en los antiguos terrenos de la Repsol, por mejorar las comunicaciones del PTA, del Parque Tecnológico de Andalucía, la Expo del 27. Es decir, tendremos una batalla importante por la ciudad de Málaga y habrá que estar muy atentos, lógicamente, a los programas de las diferentes opciones políticas que se presentan en estas elecciones. David. Pues buen análisis, Antonio, desde luego lo veremos, estaremos pendientes y lo analizaremos. Queremos conocer también la opinión de Rosa. Rosa, además, ha formado parte de... Sí, de hecho estoy activamente, soy coportavoz de Verdes Equo y estoy activamente trabajando en estos temas. Pues cuéntanos, Rosa. Con respecto a la situación actual del Partido Popular en Málaga, yo pienso que el Partido Popular, lo que es aquí en Málaga, está bastante desgastado y como indicador muy claro está siendo el trasvase de perfiles que han sido importantes dentro de las filas del PP, como puede ser una Gema del Corral, como puede ser Ruth Sarabia, como pudo ser ya la legislatura pasada algunos perfiles como Raúl Jiménez, etcétera, etcétera, no recuerdo ahora más nombres, pero es llamativo ese trasvase a la Junta de Andalucía. Eso, bajo mi punto de vista, es un indicador muy claro de que a nivel interno también se está viendo el desgaste que está sufriendo el Partido Popular en Málaga. Ese desgaste yo pienso que además de los años ya que lleva el alcalde de Málaga a la cabeza del Partido Popular, pues es debido también a un modelo de ciudad que bajo nuestro punto de vista está bastante trasnochado. Un modelo de ciudad que se pone a hablar de progreso. Para Francisco de la Torre el progreso pasa por esos grandes rascacielos, esos grandes mastodontes que eso significaba progreso en los años 60 o 70, pero ya la gente está aspirando y pidiendo otro tipo de ciudad, entre otras cosas porque estamos en un escenario de emergencia climática que el hecho de apostar por ese tipo de construcciones pues no hace más que agravar esa emergencia climática que tenemos. Recordar, por dar un dato, desde Verdes Equo, desde mi partido, junto con profesoras de la universidad expertas en estos temas, hicimos un estudio sobre cuántas emisiones de CO2 pueden emitir las construcciones de rascacielos que están previstos, y estamos hablando de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2. Es decir, es una absoluta locura. Por otro lado, es cierto que los conflictos que históricamente están dando, digamos, caña en la ciudad, están activos en la ciudad, pues
hace años que siguen igual. No se han resuelto absolutamente ninguno, y te puedo nombrar, pues bueno, desde el bosque urbano, que es una reivindicación ciudadana desde hace 30 años, desde el tema de los bomberos, que ahí sigue sin resolver, y estamos hablando de un cuerpo de seguridad importante para nuestra ciudad, del tema del rascacielos del puerto, el tema del río Guadalmedina, es decir, proyectos de mucho calado en nuestra ciudad, pues ahí siguen con las brechas abiertas y sin solución de ningún tipo. Por nuestra parte, como bien se sabe, aparte de toda la cosa medioambientalista y todo nuestro compromiso con una ciudad pues habitable, ecológica, y que donde todo el mundo pueda vivir bien, pues le sumamos el gran compromiso que tenemos con el tema de la vivienda, y creo que eso es sabido por todo el mundo. 21.000 personas hay en la lista de espera del ayuntamiento como demandante de vivienda. El otro día fue muy curioso cuando el alcalde dijo, le preguntó el presidente Abanico Solidario en una tertulia en la radio, le preguntó qué iba a hacer con eso, y la contestación del alcalde fue que él no era el hombre milagro. Pues no, señor alcalde, usted es el alcalde de Málaga, y además, pues como poco tiene que exprimir todas las competencias que hace a la vivienda, que es lo que le toca hacer, porque es su gente la que está sin vivienda, aunque también entendemos que hay una responsabilidad mayor con ese tema, que evidentemente la tiene el gobierno, que el gobierno central, que sería el tema de regular los alquileres. Si eso no se hace y ese melón no lo quiere abrir nadie, pues no habrá una solución con respecto a los temas de vivienda. Luego, por otro lado, con respecto a, y ya acabo, por no extenderme mucho más, con respecto pues a esa izquierda, a la izquierda del PSOE, esas confluencias que estamos trabajando, por nuestra parte desde Verdes Equo, pues comentar que desde el minuto 1 estamos abiertos al diálogo, en ponernos de acuerdo con otros partidos políticos, porque entendemos que es un momento muy peligroso, es un momento que se necesita realmente hacer de muro de contención, y es lo que la ciudadanía nos está pidiendo y nos lo lleva pidiendo mucho tiempo, así que por nuestra parte estamos trabajando para que ese gobierno a la izquierda del PSOE se dé en las mejores condiciones, que Verdes Equo sea un agente activo dentro de la institución, porque nos parece importante de que estemos dentro de la institución para poder trabajar desde dentro pues todo nuestro programa, que evidentemente no es el día, pero os aseguro que es un programa que mejora cualquier ciudad, y la de Málaga por supuesto, y gente muy comprometida con el tema, así que esperemos y confiamos en que eso se va a dar, y bueno, a seguir trabajando. Antonio, por tu parte, ¿cuál es el análisis? Frente a una visión algo catastrofista, ¿no?, de la gestión que se está dando en el Ayuntamiento de Málaga, que evidentemente cualquier modelo de gestión siempre es mejorable, eso es una evidencia, ¿no? Pero frente a una visión catastrofista luego se erige no las torres, ¿no?, sino se erige la realidad, ¿no? La realidad es que Paco de la Torre y el Partido Popular están gobernando en el Ayuntamiento de Málaga hace muchos años, que la gente lo está votando, que la Junta de Andalucía está siendo gobernada, ¿no?, por la misma formación, por el Partido Popular, porque la gente ha creído en ese modelo de gestión, que desde mi punto de vista es eficiente, es un modelo de gestión eficiente, mejorable, pero desde luego eficiente, y por tanto no tiene mucho sentido decir de que está obsoleto, ¿no? Una cosa que me llama la atención, ¿no?, es cuando, por ejemplo, dicen del alcalde Paco de la Torre que cuando va a dejar de presentarse, que si su mujer le dice que no se presente, que es mayor, y yo de verdad que me escandalizo cuando se le dice a una persona que tiene cierta edad que se tiene que retirar, ¿no? Yo me escandalizo, o sea, yo creo que una persona de edad tiene el mismo derecho de presentarse que una persona que tenga 20 años, 25 años, 30 años. No creo que la edad sea un condicionante, todo lo contrario, es decir, la edad siempre es un modelo de eficiencia, ¿no? Y es importante elegir en la ciudad de Málaga, como en otras ciudades, ¿no?, y en comunidad autónoma, a los mejores gobiernos, sobre todo en este momento de inflación desbocada,
de subida masiva de impuestos, subida masiva de precios, dificultad en acceso a la vivienda, efectivamente, pérdida del poder adquisitivo de las personas, de las familias, no solo de la clase trabajadora, como dice la izquierda, ¿no? La ministra de Trabajo o el ministro de Consumo dice que la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo, y yo les digo que no es solo digamos, el sector de los trabajadores, son también las pequeñas y las medianas empresas, los autónomos, que no son, efectivamente, que son trabajadores también, pero que no están incluidos en esa franja trabajadora de la que hablan los ministros, ¿no?, de la izquierda, ¿no?, que también hay que pensar en ellos, y también hay que implementar una serie de medidas a nivel estatal o nacional, a nivel autonómico y a nivel local, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a salir adelante, además de, por supuesto, a la clase trabajadora, ¿no? Y de eso, si queréis, podemos hablar un poquito, ¿no? Por tanto, yo creo que en este momento de enorme crisis, que puede ser que se avecine una crisis todavía mucho más grave por la crisis de la energía, los precios de la energía que están desbocados, la inflación que está subiendo a casi rozar el 11% interanual, etcétera, necesitamos gestores eficientes. Y hay que tener mucho cuidado con experimentos como los que tenemos, por ejemplo, en el Gobierno de España, porque estamos viendo que los resultados no están siendo buenos y nos están afectando a todas las personas, a todos los ciudadanos de España, los trabajadores y los que no son trabajadores, pero lo están pasando muy mal, que son los autónomos, que son los pequeños y medianos empresarios, que hay que empezar también a hablar de ellos. Rosa, quería contestar y después yo, para Antonio. aclarar, en ningún momento se me ha escuchado a mí decir ni mencionar la edad que tiene el alcalde de Málaga. Entiendo que, bueno, bajo mi punto de vista, es un hombre que tiene muchísima capacidad y esa se la reconozco yo. De hecho, yo le he bromeado en más de una ocasión y le he dicho, alcalde, si toda la capacidad que tiene la girara un poquillo para la izquierda, no ve. E incluso le he gastado esa broma porque yo le reconozco que es un hombre con mucha capacidad, un hombre muy inteligente. Ahora, su modelo de gestión y su modelo de ciudad, y no el alcalde de Málaga porque tenga más o menos edad, sino posiblemente porque ya lleva demasiados años sentado en el sillón, y yo creo que eso no es bueno para nadie, pues bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchísima gente, y creo que cada vez más gente lo tiene claro, se ha quedado ya obsoleto, se ha quedado ya trasnochado y no se adapta a las realidades de los escenarios que estamos viviendo. Eso es lo que yo pienso y lo que defiendo y lo que voy a defender, independientemente de que mi ideología sea más de izquierda o más de otra manera. Otra cosa que es llamativo, que tampoco es algo que yo utilice especialmente porque me parece que también se ha quedado bastante trasnochado, es la palabra la clase trabajadora. A ver, ahí está la clase trabajadora, pero si solamente hablamos de la clase trabajadora estamos dejando a muchísima gente fuera, pues que no trabaja, o que está en el desempleo, o que está cuidando a sus mayores, o que se dedica a pintar o hace música en la calle. Quiero decir, para mí, yo prefiero hablar de la gente corriente, de los vecinos y las vecinas, que de la clase trabajadora, que creo que poco a poco vamos a ir también cambiando ese tipo de denominaciones y también adaptarla más a las realidades que estamos teniendo, ¿no? por esos matices. Sí, después quiere contestar Antonio, pero pedía la palabra antes Antonio. Iba en la línea de Rosa, yo lo he apuntado ella y suscribo lo que ha planteado mi compañera. No hemos hecho mención a la edad del alcalde, además es que este hombre, Rosa lo ha mencionado, tiene una gran capacidad y desde luego una energía. Yo lo he visto en la feria, que ha venido a nuestra caseta y en 5 minutos ha ido a otra y a otra y a otra y parecía el correcaminos, es decir, que en ese sentido no se le cuestiona, pero sí es cierto de que ese guión de que su mujer le pide que no se presente y él al final duda y bueno, por un ejercicio de responsabilidad, es que eso lo hemos vivido antes, Antonio, y eso ya está un poco visto. Es a lo que yo he hecho referencia y es más, muchos periodistas han hecho eco de que esa situación ya está un poco trillada. Y con respecto, y no te guarda relación con la política municipal,
pero como tú siempre metes alguna morcilla, los experimentos del Gobierno de la Nación, si te refieres al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, tienen una aprobación, según las encuestas, hay una de la cadena SER y del País, de casi un 70%, en función de las medidas, de un 58 y un 72%. Es decir, los experimentos, como tú dices, se hacen pensando en ahorrar energía en un momento en el que Europa no está para tirar cohetes, con la guerra de Ucrania y eso de ese dispendio energético ya parece que ha pasado a mejor vida, y más si Rusia cierra el grifo del gas. Ese tipo de medidas están siendo muy bien acogidas por la ciudadanía, aparte de la bronca política, ¿no? Antonio, ¿quieres añadir algo? Hombre, tú hablas de un plan de ahorro energético, sin embargo, en la comparecencia del otro día ante el Pleno del Senado del presidente del Gobierno, no presentó ningún plan, presentó una serie de medidas que algunas se están poniendo sobre la mesa y otras no, pero no presentó. Y a uno le llama mucho la atención que con una cantidad enorme de asesores, creo que son más de 800 asesores que tiene Moncloa, que no presente un dossier, como llevaba Feijóo. Feijóo llevaba un dossier, un plan de reestructuración de la energía en España, ¿no? Y sin embargo, asistimos al discurso, pero no presentó ¿dónde está el plan? ¿Dónde lo podemos consultar los ciudadanos españoles? Antonio, ¿Dónde lo podemos consultar? No es que es materia reservada, como muchas de las cosas que hay en España, es que no hay ningún plan de ahorro energético que esté en consonancia con Bruselas. Luego tú también dices una cosa interesante, me gustaría entrar, ¿no? Hay una serie de medidas que hay un porcentaje, evidentemente la ciudadanía está de acuerdo, un plan de ahorro energético. Pero fíjate tú, por ejemplo, el bajar el IVA del 21 al 5% fue una iniciativa, una propuesta del Partido Popular, que en un principio fue rechazada y ahora es aceptada. Pero voy más allá. Hay una serie de medidas, de iniciativas que se están dando para fomentar el empleo, para bajar el IVA, para regalar un cheque a jóvenes, etcétera, que no tienen sentido. Un ahorro, por ejemplo, o un descuento en los carburantes cuando uno va a la gasolinera. Sinceramente, y me gustaría compartirlo con vosotros, para mí no tiene sentido. Es decir, ¿por qué cualquier ciudadano tiene ese tipo de beneficio? Vamos a ver, tendrá que tener beneficio quien lo necesite. Pues sí, si la señora Botín, por ejemplo, por poner un ejemplo, va a una estación de carburante y tiene una rebaja, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero que se le dé a una persona que quizá lo necesite más. ¿O por qué darle 200 euros a un joven cuyos padres estén económicamente, que tengan una situación económicamente saneada? Para mí no tiene sentido. Es decir, hay muchas de las tú cosas... Estás en contra de las becas de Ayuso, ¿no? Porque Ayuso pretende dar becas a niños, a hijos de familias adineradas, ¿no? Estás en contra, ¿no? Yo estoy en contra... No era por saberlo. De las malas gestiones y de los gastos innecesarios y de los gastos sin sentido. A mí me gusta el sentido común. Entonces, si un joven necesita una beca, se la damos a él. Si un joven necesita un cheque, como lo está dando el presidente del gobierno, para que se compre un videojuego, veamos qué joven lo necesita, pero no se lo demos a todos los jóvenes, ¿verdad? Va a hablar Antonio, pero habéis pasado Sí, del pasado tema a este, que me parece fabuloso para el ritmo de la tertulia, me parece fantástico, pero como tengo que cumplir los tiempos, tenía planificado una pequeñita pausa para la publicidad, la vamos a hacer y retomamos enseguida, Antonio, y enganchamos el tema del ahorro energético. Ya está. Unos minutitos y enseguida volvemos. Bueno, pues hablábamos en realidad de muchos temas, ¿no? Antonio González planteaba el tema del ahorro energético, hacía alusión a esa encuesta ciudadana que realizaba El País y que destacaba que una parte amplia, un sector amplio de la población estaba pues de acuerdo con esas medidas que el Gobierno central ha tomado para ahorrar energía. Le contestaba
Antonio Videra, nos decía que el Gobierno, en cambio, no presentaba pues ninguna medida, hacía también alusión a la bajada del IVA, por ejemplo, como propuesta, nos decía, del Partido Popular, y hablaba, en definitiva, pues de una serie de gastos que acomete el Gobierno, como por ejemplo los 200 euros a los que cumplan 18 años o el descuento de la gasolina. Nos decía, Antonio, si no es así me corrige, de la necesidad, a tu juicio, ¿no?, a tu modo de verlo, pues de eliminar esos gastos innecesarios y de repartirlos mejor, ¿no?, a quien más lo necesite. Sí. Un resumen. Es que la propia... Continúa el argumento, sí, y después contesta Antonio, sí, para retomar un poco el hilo. Es que la propia directora del Fondo Monetario Internacional ha salido recientemente haciendo unas declaraciones y diciendo de que todos los países, y en concreto los países europeos, tenían que hacer adoptar una serie de medidas, como por ejemplo, algo que venimos hablando hace tiempo, ¿no?, reducir la deuda pública, reducir el gasto público, eso es fundamental. Y luego también es que las inversiones o, digamos, las iniciativas que se tenga para ayudar a determinadas clases sociales, que se haga a clases sociales que lo necesiten realmente, clases sociales desfavorecidas, personas que lo necesitan, pero no se puede generalizar porque no tiene sentido. Es decir, porque una serie de personas que nadan en la abundancia tienen que recibir lo mismo que otras personas que realmente lo necesitan. No tiene sentido. Y eso sí que sería hacer una gestión eficiente, ¿no?, que eso es lo que yo digo, y es necesario hacerlo. Ahora, evidentemente, tú dices lo que decías antes, plan de ahorro energético, y claro, y con 23 ministerios, cuando por ejemplo Alemania tiene 16, con un gasto público muy alto, con un gasto político muy alto, sí, quitándose la corbata, ¿no?, para poner el aire acondicionado más bajo, pero luego te desplaza en helicóptero o te desplaza en el Falcon, en el avión, como hace el presidente del Gobierno, para ir a Benidorm, por ejemplo, pues no tiene mucho sentido. Hay que hacer una gestión eficiente y hay que adoptar una serie de medidas, porque hay un tema muy importante que tenemos que abordar no solo en Europa, sino en España, y es que se ha visto ahora mismo un tema impresionante, y es que la energía es un arma de guerra. Como hay otras dos armas de guerra, uno sería la tecnología, y ya mismo el agua, con las redes sociales, internet, etcétera, la tecnología, y hay otra importante también, que es la biotecnología, es decir, la biología, como puede ser el lanzar un virus a la sociedad para que nos afecte, ¿no? Antonio, para y después quiero hablar yo también quiero hablar de Antonio, tema. coincido contigo en una cuestión y en otra una postura totalmente en contra. Vamos a ver, ¿que es necesaria una gestión eficiente por parte de nuestros gobiernos y administraciones? Estamos de acuerdo. ¿Que realmente las ayudas tienen que ir destinadas a aquellas familias más desfavorecidas? También. Por eso no estoy de acuerdo con la política que se lleva a cabo en Educación de Madrid, de la señora Ayuso, que concede becas a familias que tienen un poder adquisitivo muy alto, cuando esas becas tienen que ir destinadas a familias cuyos hijos no van a tener esas posibilidades de acceder a un máster, a estudios universitarios, etcétera. Eso por un lado. Tú has dicho también, bueno, y también coincido contigo, en que no hay nada más justo que los impuestos directos, porque tienen en cuenta la capacidad económica de la persona, a diferencia de los impuestos indirectos que gravan con un tipo de gravamen independientemente del dinero que tenga esa persona. Tú has dicho que Pedro Sánchez acudió al Senado, que no dio, no acudió con ningún dossier explicando ese plan de ahorro de eficiencia energéticos y que actuó con bastante opacidad. Mira, yo creo que en el Boletín Oficial del Estado se publican todas las normas y en concreto en el Boletín Oficial del Estado del 1 de agosto se publicó el Real Decreto Ley 14/2022, es de 1 de agosto y se publicó en el BOE unos días más tarde, el 2 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas, de ayuda del estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Es decir, hay una norma con rango de ley que recoge un paquete de medidas precisamente para ahorrar energía. Y esas medidas ya se han explicado por parte del Ejecutivo en sede parlamentaria y ante los medios. Y es más,
más, ya tenemos algunos resultados, algunos sondeos demoscópicos para SER y para el Grupo Prisa demuestran que el 58,8% de los encuestados, Antonio, aprueban los límites en la climatización, que ha sido objeto de una bronca política importante, ¿no? El 72% de los encuestados se manifiestan a favor del cierre automatizado de las puertas de los negocios para ahorrar en calefacción en aire acondicionado, y un 66% apoya apagar a las 22 horas las luces de los escaparates de los comercios una vez que estos estén cerrados. Es decir, el Gobierno, en consonancia con lo que están haciendo otros ejecutivos de la Unión Europea, están adoptando una serie de medidas para garantizar esa suficiencia energética, que, como yo decía antes, se puede convertir en un lujo en Europa con la que se nos viene encima por la guerra de Ucrania. Entonces, han tomado el toro por los cuernos y estas medidas parece que gozan de popularidad. Luego veremos con el tiempo si son eficaces o no son eficaces, pero al menos han dado el primer paso. Bueno, Rosa. por mi parte, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, que como bien ha comentado el compañero, parece que están teniendo bastante buena acogida, sí comentar que bajo nuestro punto de vista, y estoy hablando ya como coportavoz de Verdes Eco, que de vez en cuando, pues, a pesar, hombre, yo pienso igual, pero me gusta decir la autoría, como se dice, pues nos parecen insuficientes. Por un lado, pensamos que el tema de los recursos es un tema muy serio, es un tema que tenemos que ser conscientes de que los recursos son finitos y que ya está, que no hay, que a veces nos ponemos a pensar pues que bueno, que es una mala racha que vamos a pasar, pero que esto puede volver a la normalidad. Pues no es una mala racha, esto no va a volver a la normalidad porque es que los recursos son finitos y no hay recursos, y como bien ha comentado también Antonio, los recursos van a ser móviles de conflictos importantes. Bueno, de hecho ya lo están siendo y ya lo llevan siendo muchísimo tiempo, y con esa es es el arma que tenemos ahora mismo entre las manos. Bajo nuestro punto de vista, pues, ¿por qué decimos que son medidas insuficientes? Por un lado, porque este tema no se está tratando con la profundidad que requiere. Pensamos que el tema de la energía requiere adoptar medidas muy valientes, y esas medidas pasan por democratizar la energía, democratizar los recursos energéticos, que es lo que justamente ahora, que el 23 de septiembre es el Día Mundial por el Clima, es justamente la consigna, la petición que va a ir en cabecera: democratización de los recursos energéticos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que los gobiernos tendrán que apostar por esas comunidades energéticas, tendrán que apostar por el autoconsumo, y estamos en un país justamente en el sur de Europa que es que la tenemos todas con nosotros, tenemos energía suficiente para nosotros y además para ser solidarios con otros países que no puedan generar tanta energía. Y yo creo que la solución tiene que pasar por ahí, pero como siempre, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién manda a las grandes empresas a decirles, señores, que no, que ustedes ya no, que ustedes en los peores momentos de nuestra historia con respecto a la energía nos están cobrando la luz a millón? Pues mire, otra propuesta que nosotras pensamos que podría ser una solución, pues sería, chicos, vamos a cobrarle impuestos de más a estas empresas, vamos a subirle los impuestos, y con ese dinero que recaudemos vamos a invertirlo en bonos sociales para esas personas que están en situación de vulnerabilidad, que no me ha salido la palabra porque no me gusta hablar de esas personas que están en esa situación en otros términos, porque yo confío en que en algún momento van a salir para adelante, y creemos que esa puede ser una solución. El pago de impuestos, por supuesto, como siempre, lo vamos a defender de forma progresiva. El que más tenga que pague más, y el que menos tenga que pague menos. Y justamente las eléctricas son de los que más tienen, que paguen más. Y que paguen más. Y que con ese dinero que se recaude se invierta en esas familias, en bonos sociales que están en situación de vulnerabilidad. Pero sigo pensando, esto es un tema de mucho calado, no hay vuelta atrás, tenemos que ser conscientes de que los recursos se han acabado, se están agotando, y tenemos que adoptar otros nuevos modelos, y eso pasa por la democratización de los recursos. Antonio, sí. La política
energética de Pedro Sánchez es donde se ve su limitación o su gran fracaso, ¿no? Es decir, hace unos años a Pedro Sánchez no le gustaba el gas como energía, sin embargo ahora es un ferviente defensor de las gasísticas y del gas. Pedro Sánchez, Sin ni Rajoy, ni Feijóo, sin embargo, ni nadie va a ser valiente sin embargo, ante esas no medidas. entendemos o no se Eso también te lo entiende, digo, no se con la entiende Iglesia hemos topado. por qué dio el paso hace unos meses del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, si Argelia es un país tan importante como productora de gas para España y para Europa. No se entiende, ¿no? Y aquí un tironcito de oreja para Podemos, que ha dicho muy poco sobre la reivindicación del Frente Polisario y de los Sáhara, perdón, y ahora ves que le perdón, conoce, que si no, no hablamos perdón, los demás, y de los saharauis sobre el Sáhara. Un tironcito de oreja a Podemos, a todos, Antonio, a todos. Está abriendo muchos melones. Exactamente. Estamos abriendo melones que no Pero luego también aquí hay temas muy importantes, ¿no? Yo creo, fijaros que el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Putin ha puesto de manifiesto algo muy importante y es nuestra dependencia de la energía. ¿Y de qué energía? ¿De qué energía, no? He dicho antes, la energía es un arma de guerra, como mismo ha dicho Putin, ¿no? Y han dicho otros dirigentes europeos. Pero claro, ¿qué tipo de energía? Porque la energía de salón, la energía que queda bien, la energía que todo el mundo quisiera, es la energía eólica, la energía, digamos, que proviene del sol, la energía solar, la energía hidroeléctrica en algún momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el cambio climático esa energía no funciona. No hay cambio porque no hay viento, perdón, porque no hay viento, si no hablamos, porque Antonio, no hay lluvia, lo que sí hay es mucho sol, eso sí. Pero lo que no hay es valentía hay ciertas energías para adoptar otras medidas que realmente Antonio, hay ciertas fuentes de energía que no están funcionando y además nunca podrán aportar la necesidad de energía que se necesita para mover un país como España, por ejemplo, ¿no? Vamos a situarlo en España, pero nos podemos referir también a Europa, pero es que dentro de unos años, cuando todo el mercado del automóvil pretenda ser eléctrico, ¿de dónde vamos a sacar esa energía? Porque eólica, solar e hidroeléctrica no es suficiente. ¿Qué es lo que, a qué hay que... Vamos terminando, Antonio. ¿A qué hay que dirigirse? Desde mi punto de vista, ¿no? A todo lo contrario de lo que dijo Pedro Sánchez en el debate ante el Senado. Lo que lleva diciendo el Partido Antonio, Popular, ¿a qué? sistemáticamente, mecánicamente, todos estos años a planificar, a planificar o a dirigirse hacia la energía nuclear, que es una energía muy limpia. Por ejemplo, no emite CO2 a la atmósfera, sí, es una energía, muy limpia, claro, sí, que si lo va a decir es una energía que sí, que es verdad lo que dijo Pedro Sánchez, que a los jóvenes no les gusta y los políticos tienen miedo, igual que tienen miedo con el plan hidrológico nacional, por eso no se hizo y por eso la sequía en Andalucía, sí, porque los políticos no se atreven a adoptar una serie de medidas importantes, pero hay que dirigirse hacia la energía nuclear, porque la energía nuclear la producimos en España y no dependemos de Rusia, no dependemos de Argelia, ni dependemos de Francia. La energía nuclear tiene un grave riesgo y tú ya lo sabes. Acuérdate lo que pasó en Chernobyl. En Europa se ha descartado la energía nuclear en la mayoría de estados, salvo en Francia, que sí sigue apostando por este modelo energético. Yo sé que para ti, Antonio, Pedro Sánchez es el demonio, es el diablo, pero hay que reconocer que en política energética lo está haciendo mejor que los gobiernos de Rajoy. El gobierno de Mariano Rajoy estableció el impuesto al sol. Es decir, en lugar de apostar por energías renovables, tú lo has apuntado, la energía solar, la energía eólica, no tiene otra cosa que hacer un ejecutivo que gravar, es decir, a las personas que se van a beneficiar de colocar placas solares en el techo en el tejado de su casa.
Sí, cuando Venga ya, previamente hombre, era casi cuando una llegó- condición, antes de eso era una condición, si tú te querías hacer una casita en el campo, como condición te pedían que pusieras placas solares, es Y se decir, que apuesta por energía contribuyera, renovable, claro, que las y energías llega el renovables Partido no van a Popular llegar al 100% del consumo de energía en España, es evidente, pero sí puede aliviar Por esa supuesto, dependencia por que nosotros supuesto. sufrimos del gas y de otras formas de energía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega el gobierno de Pedro Sánchez, lo primero que hace es suprimir ese impuesto al sol que el Partido Popular había implantado con anterioridad. No, y es como todo, y es lo que... Entonces, además, vamos en la línea que nos está marcando la Unión Europea. Claro, y si estamos de acuerdo, si ciertos tipos de energía, yo hablo del autoconsumo, hablo de las comunidades energéticas, sabemos que eso no va a dar la solución a toda la energía que se necesite, pero al menos utilicemos la energía más mala, por llamarlo de alguna manera, lo menos posible. Ese es el tema, es cómo utilizar lo malo lo menos posible. Sí, pero vamos a ver. Y es que de verdad tenemos que ser conscientes, lo primero que tenemos que ser conscientes de todo es que estamos en un escenario de emergencia climática. Creo que esa palabra se utiliza muy poco, pero si es que, a ver, lo que estamos viviendo ahora era como las películas que uno veía cuando niña de ciencia ficción, que parecía que eso no lo iba a vivir uno nunca, pues bien, pues lo estamos viviendo. Sí, lo pero estamos viviendo. El ejemplo que ha puesto Antonio, me llama la atención, ¿no? Poderosamente la atención, porque para mí no tiene sentido. Es decir, es como si dices, oye, mira, mi vecino que tenía un coche viejo ha tenido un accidente en la carretera, quitemos todos los coches de la comunidad, no lo utilicemos más. Es decir, que haya habido un accidente nuclear en un reactor nuclear que estaba totalmente desfasado en la Unión Soviética, ¿no? Que sabemos cómo estaban las cosas allí, que los aviones se caían. Perdón, en Chernobyl. Y tú dices por eso, quitemos la energía. Un accidente de un coche no es comparable con un accidente. Pero qué accidente, perdón, pero qué accidente en central nuclear, perdón, qué accidente en central nuclear hay en Francia, hay en Estados Unidos, hay en Australia, hay en Canadá, hay en Alemania? Ninguno, no hay, no han existido. Y esperemos que no lo hagan. Luego no me pongan como caso ejemplar, no me pongáis como caso ejemplar Chernobyl, porque no tiene sentido. Existen las medidas preventivas, Es decir, Antonio, la energía nuclear es una energía que es limpia, es una energía que podemos perfectamente utilizar y que no tiene dependencia del exterior. Sí, porque Que tú es muy vas a importante. necesitar uranio. Claro, Entonces, eso no si es vas a de tener... uranio. Pero el uranio lo puedes comprar antes. Pero sale de algún lugar, Mira, ¿no? ¿Cómo que no de tiene muchos depende? lugares. En su día estudié un poco el tema y tengo aquí un PDF con los inconvenientes de la energía nuclear. No se ahorra tanto en combustibles fósiles, se producen desechos radioactivos, que eso lo olvidas, Antonio, accidentes nucleares, armas nucleares para la guerra gracias a la energía atómica, aumenta nuestra dependencia del uranio, que te la acabo de apuntar, las centrales nucleares son muy costosas, es decir, la energía nuclear tiene también muchos inconvenientes. ¿Y por qué, eso no hay que ¿por qué olvidarlo. Francia tiene 60 reactores nucleares? Bueno, pues no lo Si está es tan haciendo bien. costoso, No es lo que está no tiene haciendo bien. sentido. Y Estados Unidos a lo mejor Bueno, ¿y tiene por qué 600. porque Alemania no lo tiene, por ejemplo? Porque el Reino Unido no Pues lo yo tiene. te lo digo, ¿sabes por qué no lo tiene Alemania? Mira, es muy sencillo, porque tiene un partido verde muy poderoso en Alemania y no lo dejan, igual que aquí, por ejemplo, Pedro Sánchez está muy limitado por los partidos No lo dejaríamos. de Vamos a ver, mira, no me cuentes milongas, socio que tiene Antonio, ahora mismo. porque el Partido Popular ha gobernado en España con mayoría absoluta Durante y sin muchos embargo, años, durante muchos años, como dice muchos Rosa, años. y sin embargo no ha optado por la energía No, nuclear ha tampoco. optado justamente por lo que tú bien has dicho, por grabar El impuesto al sol. Bueno, vamos a avanzar, pero Sí. un apunte antes que me parece curioso. Hablábamos del debate el pasado martes en el Senado y un dato curioso es que Feijóo ofreció a Sánchez apoyo para terminar la legislatura, no sé si lo habríais oído, si cesa a los ministros de Podemos y si rompe con sus aliados, como Bildu o como RC. No sé qué os parece rápidamente como anecdótico ese ofrecimiento. Yo creo sinceramente que, bueno, es una invitación envenenada, evidentemente. Eso yo creo que es un sarcasmo, ¿no? El solicitar eso, ¿no? Y yo creo que a Pedro Sánchez no le conviene. Es decir, Pedro Sánchez con los independentistas vascos y los independentistas catalanes tiene un chollo.
porque nunca van a apoyar a partidos nacionales, como puede ser el Partido Popular, como puede ser Vox o como puede ser otro. Evidentemente, siempre se van a decantar por el PSOE. Ahí donde están muchos males de lo que le ocurre a la democracia, ¿Quién se va a decantar a la siempre por el democracia en PSOE? España. ¿Quién se va a decantar siempre por el PSOE? Los independentistas vascos y vale, catalanes. pensaba que estaba hablando Pues de eso segurísimo. Aparte, Aparte, Podemos, evidentemente, como partido, ¿no?, que está más a la izquierda del PSOE, no van a apoyar al PP, evidentemente, siempre apoyarán al PSOE. Por tanto, Pero, para Antonio, Pedro Sánchez PNV, es un chollo no para ahora, sino para el futuro. el PNV, le garantiza perpetuidad en el gobierno. El PNV y Convergencia y Unió apoyaron en su día gobiernos del Partido Popular cuando no tenían mayoría absoluta. Es decir, los partidos nacionalistas o incluso independentistas pueden virar hacia un lado o hacia otro. Y aparte, lógicamente, Esquerra y Bildu son partidos de izquierda que no van a apoyar ni a Vox ni al Partido Popular. y aparte hay que comentar también que al Partido Socialista le ha costado bastantes años de que por fin se le considere un partido de izquierda, porque durante muchos años el Partido Socialista estaba estaba y en algunas cosas pues sigue estando también, siento decirlo de este modo, pero estaba más pegado a estrategias de la derecha que de izquierda. Con Pedro Sánchez y con toda la coalición, con Podemos y todo el apoyo de los distintos partidos de izquierda, pues ha ido también adoptando un perfil que lo coloca más en la izquierda del panorama político. Pero yo recuerdo hace unos años cuando esas consignas que se cantaban en las calles, PP y PSOE, bueno, no voy a... La misma es... me habéis entendido todo perfectamente. Antes que Pedro Pero Sánchez... eso sobre todo, Rosa, Entonces, en política económica, porque en política social siempre sí, ha bueno, habido en una política, sí, diferencia ahí estoy de acuerdo contigo, ahí estoy de acuerdo por ejemplo, contigo. una ley del aborto hubiese sido impensable Eso que estoy saliera totalmente adelante de con el acuerdo Partido contigo. Lo que Popular, pasa, una ley de eutanasia indudablemente, eso o estoy la de ley del acuerdo contigo. matrimonio homosexual. Lo que pasa que es verdad que las políticas económicas son las políticas que de alguna manera rigen un país, y ahí pues el mismo tema de la vivienda, que está, a ver, muy poca valentía tuvo el PSOE en su momento, casi la misma que tuvo el PP. Quiero decir que yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa en este momento, ya que se ha adoptado un perfil mínimamente de izquierda, no le interesa, aparte de que no lo va a hacer, entiendo que no lo va a hacer, antes del viraje del PSOE hacia la izquierda, ¿no?, de Pedro Sánchez, hubo otro, que fue el de Rodríguez Zapatero, que fue el primero que hizo un viraje casi hacia la extrema izquierda, y el resultado fue que un poco más, y España tiene que ser rescatada por los organismos económicos europeos, es decir, que casi no llegó a la quiebra, ¿no? Recordamos por qué entró Zapatero, porque eso tampoco, recordamos el giro tan drástico que dio cuando todas las encuestas colocaban al Partido Popular como con mayoría absoluta. Recordamos por qué, ¿no? Porque también podemos recordar al señor Aznar con su sombrero yanqui, mientras que toda España estaba en la calle diciendo no a la guerra, cómo mantuvo eso hasta el final, hasta que nos metieron un bombazo en Atocha. Eso también lo recordaron, porque el señor Zapatero no entró de unas maneras muy... que también es bueno recordar esa parte de la historia, Antonio, que bueno, también forma parte del Partido Popular. Otro asunto, cambiando de tema y ese tema especialmente me enerva. Es que Rosa se viene arriba con ese tema. No, es que ese tema me enerva, es que me parece tan fuerte lo que pasó en ese momento. Bueno, no voy a seguir porque ese tema es que me enerva, porque de eso no habla nunca Antonio. Y Zapatero entró por eso. Yo encantado. Zapatero entró por un bombazo que nos metieron en la tocha, porque el señor Aznar no paró de pasearse con su sombrerito yanqui por todos lados. Hay que tener que España vivió una situación económica muy, muy compleja, pero hay otros estados de la Unión Europea, como Grecia, como Italia, como Portugal o como Irlanda, que también tenía la prima de riesgo disparada en ese momento y corrían el riesgo de ser intervenidos por las autoridades comunitarias. Es que eso hay que decirlo, para ser ecuánimes. Todo gobierno que estaban dirigido por partido de izquierda, evidentemente. No necesariamente. En Portugal en ese momento gobernaba la derecha, estaba Aníbal Cavaco Silva. Y en Grecia... En Grecia se han alternado, el PASOK con Nueva Democracia con el partido de derecha, o sea que es que tampoco, no puedes ver siempre en los partidos de izquierda y en su gestión el origen de todos los males y además que sobrevengan a esos países. No, está claro no te que puedes no. olvidar de una claro parte que de no. la historia que hemos vivido y que hemos sufrido, es decir, es como negar la historia de uno, vamos.
Bueno, otro asunto importante y destacado, como decía, el Gobierno ha aprobado recientemente el subsidio por desempleo para las empleadas de hogar, un derecho, el tener derecho a desempleo cuando dejen de estar trabajando para este colectivo, un colectivo muy perjudicado y muy carente de derechos también hasta ahora, una norma, un derecho pues que tiene también pues muchísimo más. Por ejemplo, pues también están protegidas, ¿no?, en caso de despido, pues también se consigue con esta ley. Una valoración de la aprobación. Rosa, empezamos ahora por ti. Pues bajo mi punto de vista es la ratificación del convenio 189 ha sido un paso de gigante, que además no se entendía cómo no se ha hecho antes. Es lo único que puedo decir al respecto, ¿no? Comentar que solamente aquí en Málaga, pues más de 100.000 empleadas de hogar van a cobrar a partir de octubre desempleo. En Andalucía, no sé si, no me acuerdo de las cifras, pero andarán por alrededor de 300.000 mujeres, las que digo mujeres porque hay que decir también que el 95% de las personas que se dedican a ese tipo de trabajo, pues son mujeres, y eso es así, por eso me refiero a las mujeres. Es una reivindicación que, bueno, que ya desde Europa ya nos habían pegado algunos tirones de orejas, donde el Partido Popular, todos los años que ha estado gobernando, se ha negado sistemáticamente a ratificar ese convenio, y es que me parece como del siglo pasado, ¿no?, que empleadas de hogar, trabajadoras que terminen su trabajo y que no puedan cobrar el subsidio de desempleo, es que eso a cualquiera que se lo cuente dice, pero bueno, ¿en qué siglo estamos, no? Pero aún así, aún nos queda mucho trabajo por hacer ahí. Hay otro sector que se dedica también a los cuidados, que también, pues el 95%, alrededor del 95% también son mujeres, y curiosamente, pues es otro tipo de trabajo que no está ni reconocido ni remunerado. Como dato, comentar que en España hay más de 1,5 millones de personas dependientes, ¿vale? Es decir, el 3% de la población de España son personas dependientes, y sin embargo se invierte un 0,75% del PIB en cuidados. Pues a mí las cuentas no me salen. ¿Qué pasa con ese tema? Pues el tema de los cuidados es un tema que va mucho más allá de todo esto, porque los primeros que no terminan de reconocer ese trabajo es la misma sociedad civil. Una madre que está cuidando a sus hijos, una mujer que está cuidando a una persona dependiente que todavía no le ha llegado la ley de dependencia, una mujer que está cuidando a sus mayores. Pues son trabajos que hacen esas personas a la comunidad y no están ni reconocidos ni por la sociedad civil, en muchos casos, ni por las instituciones, y mucho menos remunerado. Y oye, es un trabajo que se está haciendo a la sociedad, y creo que eso es una batalla que además es una reivindicación que también las mujeres la llevamos haciendo mucho tiempo. Ahora pues hemos conseguido al menos que las empleadas de hogar puedan cobrar el desempleo, que se ratifique el convenio 189, pero nos queda pendiente esa, y esa es muy importante. Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rosa, es decir, lo que no se entiende es cómo no se ha hecho antes. Pues tú dices que el Partido Popular se ha negado. Pero sistemáticamente, no, Antonio, te lo digo porque tema, yo he estado metida ahí. El tema es, y ya hablo, digamos, de gestión de un país, ¿no? Cómo no se hizo en la etapa socialista de Felipe González, que estuvo gobernando España durante muchos años. Cómo no se hizo en la etapa de Rodríguez Zapatero. ¿Cómo no se ha hecho? Es decir, ¿cómo no se ha hecho antes? Porque es de sentido común. Totalmente. Que un trabajador o trabajadora, una trabajadora, más bien trabajadora, igual que en la construcción son el 95% hombres, ¿no? Totalmente. No pueda tener todos sus derechos a sus seguros sociales, sus seguros, su prestación por desempleo. Es decir, eso no se entiende. Evidentemente no se entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no se haya hecho antes, ¿no? Entonces, esto apunta a deficiencia en el sistema. Ese colectivo como otros colectivos. Pero no hay que esperar 5 años para implementar un modelo. Ahora mismo, por ejemplo, si el Partido Socialista con Podemos está gobernando, que se impulse para que todos los sectores que no lo tengan todos sus derechos reconocidos, evidentemente, y eso
ahí no vamos a estar. Sí, el tema, quería apuntar a dos temas, ¿no? Que uno enlaza con el tema de la contratación indefinida, ¿no? La contratación indefinida y no temporal de los trabajadores, ¿no? Cuando una empresa necesita contratar un trabajador, a lo mejor lo necesita contratar para un mes, lo necesita contratar para una semana, lo necesita contratar para 2 meses. Contratos de la producción, ¿no? Entonces, los CP, ¿no? yo creo que la medida de hacer una contratación indefinida y luego decir que hay 2 millones más de contratos indefinidos, hombre, hay 2 millones más de contratos indefinidos porque usted lo está obligando, pero no porque las empresas, los empresarios, los pequeños autónomos, que están casi, muchos de ellos casi en la quiebra, lo estén haciendo, ¿verdad?, de una manera libre, sino constreñido por esa norma. Pero eso que tiene que ver con la, no, digo que lo uno es esto, ¿no? Y luego otra cosa también que el sindicato, y a lo mejor Antonio, y después vamos con Antonio a lo mejor sabe más de esto que yo, el sindicato CESIF dice que el servicio de empleo público estatal, el SEPE, no tiene los recursos humanos suficientes como para poder gestionar todas estas prestaciones, porque por lo visto hay 5.100 trabajadores que ya están faltando en ese organismo porque muchos se jubilan, etcétera. Lo dice también UGT, lo dice también Comisiones Obreras. Es cierto de que hay un déficit estructural y anacrónico de recursos humanos en el SEPE y en toda la Administración General del Estado, porque tenemos una población de funcionarios y funcionarias que son de edad, superan la media los 52, 53 años. Entonces muchos de ellos están próximos a la jubilación o se están jubilando y esas vacantes tardan tiempo en cubrirse. O recurriendo a jornadas parciales, que y la contratación de interinos no va con la celeridad que nosotros exigiríamos. No, y aparte que es verdad que ya el COVID evidenció esa parte, cuando se tuvo que gestionar todo de las ayudas, evidenció que había un déficit importante. Bueno, Antonio, tú sobre Sí, bueno, una puntualización y ahora hablo de las empleadas del hogar. Antonio, con la modificación del Estatuto de los Trabajadores se ha apostado por los contratos indefinidos, afortunadamente, porque muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país están consiguiendo esa estabilidad en el empleo, que es muy positiva. Y para las circunstancias que tú has dicho, para esos casos se prevén contratos temporales, como los contratos de interinidad, hay contratos de formación, hay contratos por circunstancias de la producción, es decir, la legislación laboral es lo suficientemente flexible para atender a esa coyuntura. Y ahora, en relación a las trabajadoras del hogar, en la provincia de Málaga contamos con 11.000 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, un 97% son mujeres que cotizan en el régimen o sistema de la Seguridad Social, sistema especial de empleadas del hogar. Hablo en femenino porque la mayoría son mujeres y por primera vez se van a beneficiar de posibles prestaciones por desempleo y de otras mejoras en su relación laboral. Ya lo ha apuntado la compañera. Es una norma que en concreto es el Real Decreto Ley 16/2022, reciente, de 6 de septiembre, es una norma que viene a hacer efectiva la ratificación de España, que España realizó del convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que apuesta decididamente por la equiparación de derechos laborales de estos trabajadores y trabajadoras, empleados del hogar con respecto al resto de asalariados. Pero no solo hablamos de estos subsidios por desempleo, sino que ese Real Decreto Ley, el 16/2022, también mejora para este colectivo el acceso a la prevención de riesgos laborales, que era una auténtica aberración, y lo veníamos denunciando desde UGT, era una auténtica aberración que este colectivo no tuviera acceso a la normativa de prevención de riesgos laborales. Deben quedar incluidos en su ámbito de aplicación. O lo ha apuntado también David, la protección frente al despido. Es algo que desde la Unión General de Trabajadores también veníamos reclamando. El despido de este colectivo de trabajadoras tiene que darse, la protección frente al despido tiene que darse en las mismas condiciones que marca el Estatuto de los Trabajadores que para el resto de asalariados. Pongo un ejemplo: si el despido es objetivo, cualquier trabajador debe recibir una indemnización
de 20 días por año, 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 meses. Si el despido es declarado judicialmente improcedente, la indemnización se eleva hasta los 33 días de salario por cada año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Esto no se aplicaba a las empleadas del hogar. Es un avance importante y las cotizaciones por estos conceptos se deben realizar desde ya, aunque las prestaciones por desempleo, Rosa, se harán efectivas a partir del 1 de enero del 2023. Tenía entendido que era a partir de octubre, fíjate. A partir de octubre se inician ya las cotizaciones. Vale. Y las prestaciones por desempleo se podrán percibir, necesitan el tiempo. Claro, y siempre que reúnan los requisitos que marca la norma. Nosotros desde UGT valoramos muy positivamente este Real Decreto Ley. ¿Por qué? Porque supone acabar con una discriminación por razón de género, porque la mayoría eso es lo que le iba a matizar a Antonio. eran mujeres, ¿no? Y suponía una exclusión para este colectivo de trabajadoras empleadas del hogar con respecto a la normativa de prevención de riesgos laborales y también la protección por desempleo y por el Fondo de Garantía Salarial. Sí, porque no se entiende cómo se ha tardado tanto en ratificar ese convenio. Entonces está claro que de fondo... En absoluto de acuerdo en una cosa, perdón, que ha dicho Antonio, en su mayoría sí, evidentemente, ¿no? Pero hay algo que tú has dicho que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Discriminación por razón, no de género, sí, no, sino de sexo, de sexo, porque ser mujer es un sexo, no es un género. Un género es lo que tú eliges y un sexo es lo que tú eres, ¿no? Entonces no hay discriminación, no hay discriminación por razón. Que si ese colectivo, en lugar de ser el 97 o 95% mujeres, son hombres, ese convenio ya se hubiese ratificado. Y yo te lo aseguro que sí, Antonio. Eso es un tema, vamos, sí, perdón. Te lo digo pero yo comparando, perdón, que si el 95% que hay en este momento en España dedicándose a los cuidados, en lugar de ser mujeres, son hombres, eso ya estaría en el centro del debate. Te lo aseguro que sí. Analizando lo que ocurre analizando lo que ocurre en otras profesiones, como por ejemplo en la medicina, donde hay interinos que llevan 20 años con contratos basuras, y ahí ya no hay discriminación de género, está ocurriendo lo mismo. Sí, Antonio, o por ejemplo, en la enseñanza, el derecho subjetivo a cobrar el desempleo cuando se quedaban en paro. O por ejemplo, en la enseñanza, con los interinos que llevan muchos años encadenando contratos basura. Y no, Antonio, que no es y no se le hace, o por ejemplo, no solamente eso, sino en muchos que no es comparable. El médico, aunque tenga un trabajo precario, si se queda en paro, si se va a su casa, cobra el desempleo. Una empleada de hogar, no, aparte de tener un trabajo precario, se va a su casa y no cobra el desempleo. Ahora te das cuenta que no son comparables. Como trabajaban en domicilios particulares, no tenían esa prevención de riesgos laborales que si va a tener un médico, un enfermero, un auxiliar, aunque sea interino, porque hay unos planes de prevención de riesgos laborales en los centros hospitalarios y en los centros de salud. Es que estas trabajadoras estaban en precario y es el momento, mucho hemos tardado, de que se corrija esta situación evidentemente injusta. Claro, pero te quiero decir que el porcentaje de hombres que también trabajan en el hogar también estaban siendo discriminados. Claro, por tanto, no hay una discriminación por razón de sexo. Antonio, 95% o 97% como ha apuntado Antonio, ante el 3 o el 5% de hombres, pues perdona que te diga. No, porque también había un porcentaje de hombres que le ocurría lo mismo, que estaban en precario. Del 3%. Oye, aunque sea una persona, por favor, un ser humano. Antonio, por supuesto que es un ser humano, pero también se va a beneficiar de esto, pero por supuesto. Así no se hacen las cuentas, Antonio. Así no se hacen las cuentas. Vamos a hablar ahora de otro asunto, de la sequía, en concreto de la mesa de la sequía, pero me vais a permitir antes otra pequeñita pausa, unos minutitos de descanso y volvemos enseguida ya en esta recta final del programa. Ya estamos de vuelta, ya ha continuado, no se crean, durante la publicidad el debate de si es un colectivo o no, feminizado el tema de las empleadas de hogar, pero tenemos que avanzar, queremos hablar de otro asunto también importante de cambio climático, de emergencia climática, mejor dicho, como
como decía antes Rosa, como es la sequía. Yo creo que es un asunto que está muy relacionado y que por supuesto nos preocupa a todos. La pasada semana, en concreto el pasado lunes, se celebró la Mesa de la Sequía, una reunión de carácter técnica donde pues se analizaron pues cuestiones como las reservas hídricas o los sectores más afectados. Una reunión de la que la Junta de Andalucía pues no salió contenta porque decía, ¿no?, que no se habían adoptado medidas concretas, que ya todos conocíamos la situación, pero que realmente no se habían puesto sobre la mesa pues medidas concretas, y reclamaba al Gobierno central pues actuaciones efectivas en materia de este problema que, como digo, pues nos preocupa a todos. Antonio Videra, era el turno ahora de comenzar. ¿Cómo ves esta situación y cómo valoras esa mesa, esa reunión? Yo creo que la sequía es un problema que nos está afectando no solamente a España, sino a todos los países del planeta, ¿no? Y que puede producir en el futuro crisis migratorias muy importantes, porque los países donde haga más frío van a tener que absorber muchas personas que se van a tener que desplazar por el tema del cambio climático. Por tanto, la sequía no es un problema baladí o no es un problema coyuntural, es un problema que afecta a muchos países y en concreto a España, ¿no? Y hay una serie de medidas que hay que adoptar, ¿no? Por ejemplo, la construcción de más desaladoras. Uno no entiende cómo en un país, ¿no?, rodeado prácticamente de agua salada, agua del mar, no tenemos suficientes desaladoras para utilizar ese agua, o más depuración, más depuradoras de agua, o ya la guinda, ¿no?, del pastel, ¿no? Yo creo que el plan hidrológico nacional que se quería hacer para el trasvase de las cuencas donde sobre agua, incluso traer agua de países europeos, traer agua de países europeos, Alemania, Francia, etcétera, Bélgica, donde llueve muchísimo, Holanda, pues también puede ser algo si hay una correcta interconexión, que no es imposible de hacer, porque por ejemplo con el tema del gas, ¿no?, el proyecto MidCat que quiere hacer el presidente del gobierno, ¿no?, para llevar energía, ¿no?, a Europa, es factible, y por tanto también ese traer agua de territorio donde hay más, no solo nacional, sino también internacional, pues se debería de hacer, ¿no? Lo que no se puede es esperar a que llueva, ¿no? Como se ha dicho en los medios de comunicación, ¿no? Hay políticos que están mirando al cielo a ver si cae la breva, a ver si llueve, ¿no? Y con eso ya pasamos el año, ¿no? Y ya la mesa de la sequía la convocamos para el próximo año. Eso no, es decir, yo creo que hay que adoptar una serie de medidas importantes, también de ahorro, de eficiencia, en la utilización de los recursos hídricos, del agua, etcétera, para que la sequía, digamos, sea de alguna manera más relativa, y más fácil, ¿no?, de poder sobrellevar, ¿no? Antonio González. Sí, hay que aclararlo a los telespectadores qué es la Mesa de la Sequía. La Mesa de la Sequía es un grupo de trabajo conformado dentro del Ministerio de Agricultura, de Ganadería y de Alimentación. Hace unos meses se creó para dar respuesta a esta grave incidencia que en nuestro país está teniendo la falta de recursos hídricos, sobre todo en este sector de la ganadería y de la agricultura. Cerca de la mitad del territorio de la Unión Europea ya está en una situación de sequía severa, y en España los pantanos están al 36% de su capacidad. Nunca habíamos estado en una situación tan dramática, ¿no? Por lo tanto, son necesarias una serie de medidas que deben ser adoptadas, pero con un carácter estructural. ¿Para qué? Para aumentar, para maximizar los recursos y para gestionar precisamente esos recursos hídricos. Y además se plantea que ahora Rosa no lo puede aclarar porque es su tema, se pueden plantear otras vías como el uso de aguas no convencionales. Tú lo apuntabas de que Andalucía se ha quejado porque para paliar su situación no se han adoptado, su situación de estrés hídrico, no se han adoptado las medidas que la comunidad reclamaba, y está en desventaja con otros territorios. ¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno, ¿no? Porque he revisado las declaraciones que hizo la ministra portavoz del Gobierno, que ha informado que con el Real Decreto Ley 4/2022
1/2022 de 15 de marzo, el Ejecutivo se anticipó con la aprobación de un paquete de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica, ¿no? Con el convencimiento de que el Gobierno de la Nación está comprometido con un sector como es el sector primario, como es la agricultura y la ganadería, que es fundamental para la economía española. Rosa. Bueno, ahí con el tema de la sequía, bueno, ya lo han apuntado los dos compañeros, no es un tema que solamente esté afectando a España ni a Andalucía, es un tema que está afectando a nivel mundial. Y obviamente, y creo que ahí estaremos de acuerdo, tiene que ver el escenario de emergencia climática que es evidente, eso es indiscutible. Ahora bien, con este tema que requiere de adoptar medidas para ir paliando los efectos, no paliando los efectos de la sequía, sino para ir dando respuesta a esta situación. Yo creo, a mí me gusta hablar mucho de medidas muy concretas, creo que es un tema que se tiene que adoptar, y ya también los dos compañeros lo han comentado, tienen que ser medidas estructurales, y se tiene que adoptar desde el mismo municipio, del municipio hacia arriba. Es decir, el mismo municipio, cualquier ayuntamiento, puede adoptar medidas de ahorro de agua. Lo primero que nos tiene que entrar en la cabeza es que el agua es un recurso finito. El agua no es un recurso así como nos enseñaron en el cole, de que si la evaporación del agua se convertía en nube, después llovía, de que no se agotaba. No, el agua es un recurso finito y ya no hay otro recurso que se nos está agotando, tampoco ya tenemos agua. De hecho, el pantano de la Viñuela, que no se ha mencionado, creo que está al 11% de su capacidad, está a punto de declararse pantano muerto. Es muy fuerte esto que estoy diciendo. El pantano más grande de Andalucía, que es el de la Viñuela, si no es el más grande, es el segundo más grande, está a punto de declararse pantano muerto. Nos preguntamos por qué. Ahora, si quiere, después podemos hablar de por qué el pantano de la Viñuela precisamente está a punto de declararse pantano muerto. Exactamente. Bueno, una buena parte tiene que ver eso. Desde lo local, pues mira, evidentemente hay que concienciar de que el agua no se puede malgastar. Ahí yo creo que el Ayuntamiento de Málaga sigue teniendo ese pago de agua por tramo, que bueno, aunque mejorable, ahí está. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha pérdida de agua en infraestructura defectuosa, a eso nadie le mete mano, y te digo, pues yo fui diputada provincial y sé la cantidad de infraestructura defectuosa y tuberías de amianto que tienen todavía muchos pueblos de la provincia, hay mucha cantidad de pérdida de agua, y luego cosas tan sencillas, oye, cortemos las duchas de las playas. Por poner un ejemplo, cortemos las duchas de las playas. ¿Por qué? Porque, oye, tú cuando eras niño ibas a la playa con tu cubito de agua y te enjuagabas los pies y luego te duchabas en tu casa. Ahora te duchas en la playa y luego te duchas en tu casa. Hay que empezar a dejarse de los céspedes, por ejemplo. El césped es algo que también es insostenible. Planteemos otro tipo de vegetación en nuestras ciudades que no requieran tanto regadío. Las piscinas, pues habrá que acotar el tema de las piscinas. Es decir, hay muchas medidas que ya se pueden hacer desde los municipios. Luego, sobre el tema, y ahí sí quiero tener una posición muy clara, sobre el tema de los trasvases. El tema de los trasvases, partiendo de que no hay agua en ningún lugar, pero no del mundo, de España, sino del mundo, de que el agua no sobra en ningún lugar, francamente no creo que eso sea la solución. El tema de las desaladoras, creo que pues puede haber unas 280, de 280 a 300 desaladoras en España. Tampoco es solución. Y voy a comentar por qué no es solución. Puede ser una solución muy coyuntural en un momento de emergencia, pero no podemos llenar las ciudades de desaladoras. Mira, un litro de agua emite, 2,09 kilovatios por un metro cúbico de agua, ¿vale? A eso le sumas la cantidad de energía que necesita una desaladora para funcionar y la cantidad de residuos que esa desaladora suelta. Si la sequía está provocada por este escenario de emergencia climática, y este escenario de emergencia climática ha sido provocado por los gases invernaderos, es decir, por el CO2, entre otros, y la desaladora lo que va a hacer es producir gases invernaderos, es como si un médico trata a un paciente de un coma etílico con un par de whisky. Es decir, solución no es. Y luego, ¿qué hacemos con los residuos? Nos cargamos la biodiversidad. Es decir, tenemos que empezar a sentarnos, pero con planes de verdad, con planes serios de verdad.
Y voy ahora al pantano de la Viñuela, un 11% a punto de declararse muerto, que a mí me han criticado mucho porque me he negado cuando los agricultores de la Axarquía han pedido más agua para regar los mangos y el aguacate. He dicho, no puede ser más agua, es que no tenemos agua, eso hace unos años, no tenemos agua, pero es que es verdad que no tenemos agua. Oye, tampoco le di a decir, oye chico, que se acabó, no, por Dios. Hay que dar respuesta también a esos agricultores, pero ¿cómo vamos a dar respuesta a esos agricultores? Se están gestionando una serie de ayudas de Europa, pues chicos, vamos a sentarnos, entre otras medidas, aparte de las depuradoras de agua, etcétera, etcétera, vamos a sentarnos con esos agricultores, vamos a ofrecerles que progresivamente vayan adaptando sus tierras a cultivos realmente sostenibles, porque hay que recordar una cosa, Málaga no tiene un clima tropical, lo que es la parte oriental de la Axarquía no tiene un clima tropical, tiene un clima mediterráneo que nada tiene que ver con lo tropical. Entonces no es dejar tirada a la gente, es tomarnos en serio la situación de emergencia que estamos viviendo. Y me voy a callar porque yo aquí podía estar hablando. Pero no es solo que no haya agua, es que tampoco hay ideas y proyectos para suplir esta falta de agua. Ese es el problema. Yo te voy a poner un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo con algo que tú quizás conoces, ¿no? Pero yo lo conozco hace muchos años, ¿no? Porque lo leí hace muchos años y todavía lo sigo leyendo ahora. El saneamiento integral de la Costa del Sol. Eso lleva 40 años y todavía no ha terminado. Es decir, por eso te digo, es decir, que se hicieran bien las cosas, los regantes de la zona, de esa zona tan importante de Málaga, tendrían agua. ¿Qué es lo que pasa? Que esos proyectos no se llevan a cabo. No se han llevado a cabo. Y como no se llevan a cabo, pues no hay saneamiento integral de la Costa del Sol, hay agua, hay bacterias fecales, se tienen que cerrar playas de Málaga, como hace poco, etcétera, etcétera. Y sí, que es impresentable, ¿no? Y esos proyectos se necesitan para el tema de la emergencia climática, del cambio climático. Hemos estado seguimos pagando unas tasas en la factura del agua. Nos está explotando en nuestras propias manos, ¿no? Sí, es que vamos tarde. Esto pone de manifiesto la importancia de las políticas medioambientales. Es que vamos tarde. No solo en el gobierno de la nación, sino también que los gobiernos autonómicos deben crear una consejería que aborde este tipo de cuestiones. Es que yo creo que tú bien lo has dicho, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta las políticas medioambientalistas sí o sí, porque el tema de la desaladora, todo el mundo puede pensar, que lo estoy escuchando mucho últimamente, pero chicos, no podemos vivir como si no existiera un mañana. Es que lo vuelvo a repetir, eso es como el que trata, el médico que trata a un coma etílico con un par de whisky, es que no lo cargamos todo. Entonces, y ahí estoy de acuerdo con Antonio, que de emergencia empezar a tomar todas las medidas posibles y luego habrá que sentarse y con las comunidades científicas, con los expertos, y ver qué soluciones concretas y reales vamos a ir tomando para dar respuesta a esta situación que es muy grave, muy grave. Quedan 5 minutitos de programa, pero quiero tratar con vosotros también un tema también que tiene que ver, en este caso, con la actualidad local. Hemos conocido a los nuevos delegados de la Junta de Andalucía y también pues conocíamos la noticia de que 2 concejalas del Ayuntamiento, Gemma del Corral y Ruth Sarabia, pues se integraban en ese grupo regional. Continúan como delegados Carlos Bautista o también, por ejemplo, Carmen Sánchez. Llamaba también la atención de Teresa Pardo, hasta ahora de Ciudadanos, en la inclusión de este gobierno. Y bueno, un minutito cada uno, pero sí que valoréis este nuevo nombramiento. Empezamos antes por Antonio Videra, le toca entonces ahora a Antonio González. Un minutito cada uno, por favor, y ya finalizamos. Sí, muy rápido. Nos sorprendía que Patricia Navarro, que era delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, actual secretaria general del Partido Popular en la provincia, diera el paso adelante y aspirara a la presidencia del PP malagueño tras la marcha de Elías Bendodo a la política nacional. Y además ella ha manifestado que va a iniciar esta nueva etapa con entusiasmo, ilusión y con fortaleza. Ya ha comenzado la recogida de avales y ha contactado para recabar apoyos con alcaldes del Partido Popular y también con responsables de su partido a nivel local. Y lo que tú comentabas, que la Junta ha pescado en el Ayuntamiento de Málaga a concejales del Partido Popular, en concreto Ruth Sarabia, que pasará a ser la delegada territorial de Integración y de Juventud, y Gemma del Corral en Turismo y Cultura. Y esto guarda relación con lo que
comentaba Rosa de que a lo mejor el proyecto y el equipo de Paco de la Torre puede estar agotándose. Sí, Rosa, yo además sigo manteniendo lo mismo. Bien he sabido que dentro del PP, de las cuestiones internas del PP, pues se bifurcaban como dos modelos, uno era el del señor Bendodo y otro el del señor de la Torre, y ahí pues se está viendo claro ese trasvase desde lo municipal a la Junta de Andalucía, y creo que tiene mucho que ver también con el desgaste que está sufriendo el gobierno del PP aquí en el Ayuntamiento de Málaga. Por otro lado, pues nada nuevo, era bastante previsible que los parlamentarios del grupo Ciudadanos, como en este caso Teresa Pardo, se acabara absorbido por el Partido Popular. De hecho, ella antes venía del Partido Popular, entonces eso es bastante previsible. Creo además que el resto de los que se han quedado, de los parlamentarios de Ciudadanos que se han quedado fuera, creo que también anda en negociaciones para coger su huequecito con el Partido Popular. Y bueno, decir con respecto a las dos concejalas de Málaga que se han ido ahora para la Junta, yo personalmente tengo, más allá de las ideas políticas, y tengo buena relación con Ruth Arabia desde hace muchos años. Y bueno, ayer mismo le escribí deseándole lo mejor en su nueva aventura, pero yo sigo afirmando que es un indicador muy claro del desgaste del Partido Popular aquí en lo que es en Málaga capital. Eso creo que es una crónica de una muerte anunciada del Partido Popular aquí en Málaga. Finalizamos ya con Antonio Videla. Adelante, Antonio. Curiosamente discrepando de Rosa. No nos sorprende, que no sirva de Antonio, no nos sorprende, pero queremos escuchar. Yo creo que, que no sirva de precedente. esta política de nombramiento, desde mi punto de vista, no apunta a un desgaste del Partido Popular, sino, desde mi punto de vista, a todo lo contrario. Es decir, hay una pujanza enorme del Partido Popular de Málaga, de personajes políticos de Málaga, en la política autonómica, de lo cual yo me felicito, ¿no?, que en la Junta de Andalucía haya muchos políticos y de peso, que provienen de Málaga, va a ser bueno para la provincia de Málaga. Y además, a nivel nacional hay políticos malagueños que van a tener un peso específico muy relevante, como es por ejemplo Elías Bendodo. Es decir, que sea una de las personas más importantes del Partido Popular a nivel nacional no puede ser malo para Málaga, va a ser muy bueno, y además va a ayudar. Pero por ejemplo, a que Málaga no tiene perfiles. Sí, a que el propio presidente de la Junta de Andalucía, y por tanto todos los andaluces, tengamos más importancia a nivel nacional, puesto que vamos a estar muy bien representados. Ese es el análisis que yo hago. Lo mismo cuando se trataba de Magdalena Álvarez, porque la pobre con los seres está ahora un poco liada. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Antonio González, Antonio Videla y Rosa Galindo, muchísimas gracias por vuestra compañía. Un placer, os veo de nuevo el mes que viene. ¿Hoy no había llamada? Hoy no ha habido llamada, hoy no hemos tenido nuestro teléfono operativo. Vale. Está de vacaciones todavía. Vale, es que pero volverá. La he echado de menos, A todos ustedes también, muchísimas gracias por su compañía, y les animo a que sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Les dejo, por cierto, con una recomendación que se me olvidaba, del canal de Casa. No se pueden perder la decoración con otro aire que cada semana nos trae Laura Peseta. Ahora ya sí, nos despedimos, muchísimas gracias, pero antes esta recomendación. ¿Te gustaría darle otro aire a tu terraza o patio? Esta terraza sin duda va a ser la más feliz de la ciudad. Laura Peseta te ayuda a transformar estos espacios para llevarte a tus lugares favoritos sin salir de casa. Laura con otro aire, todos los lunes en Canal de Casa. De casa eres tú.